Entonces, Interesante la historia. pueden también, si ustedes quieren enriquecer más, pueden buscar sobre ella y la historia, pues, o sea, ella fue real, son personajes reales, jóvenes, no son imágenes inventadas. Pueden decir mucho de que esto era parte de la historia negra que habían infundido algunos británicos y franceses en contra de los españoles, porque igual, con la intención de desacreditar el proceso de colonización española. Acordémonos que también había campañas mediáticas. Sin embargo, eso no le quita lo real que pasó. Miren, realmente pues que este momento histórico no por lo bueno, sino que pues porque fue un acontecimiento que sucedió. Pero realmente pues que nos debemos de reflexionar ante todo eh, muchas situaciones que han pasado. Y también dimensionar la verdadera magnitud de lo que pasó. Porque el problema ha sido lo siguiente. El problema ha sido de que nosotros nos han enseñado quizás una historia o algo más minimizado. Y esto no es digno de celebrarlo. Prácticamente casi toda la población fue exterminada. Era un proceso de exterminio sistemático. O sea, era Hay otro grabado donde quizás se los muestre en la próxima clase, donde cuando ellos eran capturados y ustedes saben pues que habían mujeres embarazadas y en una de ellas muestra cuando una mujer da a luz y eran tan brutales que no les permitían ni que cuando caminando daban a luz y no les permitieron que a la mujer que tomaran su hijo, no le permitieron. La obligaron a que siguiera cargando y su hijo ahí recién nacido quedó tirado en el camino. Son Que pequeños ejemplos y son pequeñas historias donde nos va a permitir hacernos una idea vaga. Porque ¿saben por qué digo una idea vaga? Porque hubieron muchas cosas que no las vamos a conocer en un 100%, pero por lo menos tener que sea una percepción de lo que sucedió. Entonces, eso nos invita a reflexionar, jóvenes. Aquí tenemos ejemplos. Cuando les hablaba, por ejemplo, de los héroes olvidados, yo así lo podría llamar, los héroes olvidados. La historia no olvida, nosotros sí olvidamos, olvidados por nosotros. Y que deliberadamente, pues, su historia o sus hazañas han sido, pues, perdedizas. Recordemos que los españoles también, una de las situaciones que ellos también trataban de borrar cualquier evidencia de esos grandes momentos épicos de estos caciques. Por ejemplo, aquí tenemos a Entepica, Sicumba, Benito. A Benito le decían el señor de Silca. Aquí tenemos a Toreva, Copangalel, Mota. Y también tenemos pues a Pisacura, Masal, héroes anónimos que pues han quedado pues perdidos en la historia. Por consiguiente, yo siento de que es más que necesario hacerles memoria histórica, recordar lo que fueron las hazañas que ellos hicieron.
Y ellos, junto al Empira, fueron los que emprendieron prácticamente la defensa heroica en contra de la esclavitud, en contra de la opresión. Por consiguiente, en vez de Día del Empira, debería de ser un día para conmemorar los héroes ancestrales de Honduras, los verdaderos héroes, que junto al Empira, que digo, no es que digo de que no fue héroe, sí lo fue, pero junto al Empira, ellos se les debería de hacer ese espacio en el sitial de honor de nuestro país. Se tienen que cambiar muchas cosas, obviamente. Se tienen que cambiar muchas cosas porque realmente pues que las generaciones están creciendo con una idea errónea quizás. Por consiguiente, la responsabilidad que nosotros tenemos es por lo menos pues tratar de ayudar a cambiar esa visión que hay. Y ojalá pues que se logre. Obviamente, por ejemplo, para mí pues, para mí eso sería lo más ideal. Hace falta mucho que se conozcan de ellos también, de estos héroes indígenas, porque de ellos existe muy poco y eso es lo más triste. Ojalá que hubiera más información, pero es muy poco. Realmente que tratar de encontrar información sobre esta gente es como encontrar una aguja en un pajal. Es muy poco lo que hay. Em, han habido algunas referencias, han habido algunas referencias, pero se necesita pues tratar de profundizar más. El problema es cuando se quiere y tal vez no existen los. En el archivo de Indias hay referencias sobre algunos de ellos todavía, pero de otros no se sabe mucho porque, eh, por ejemplo, hubo uno de ellos pues que la muerte fue por inanición, lo dejaron morir de hambre. Bueno, esa es por decirlo así, pues una pequeña eh, reflexión antes ya de entrar en materia, porque a mí me interesa también que por lo menos pues que tratemos de reflexionar y para que de esa manera tengamos por lo menos una noción de lo que vamos a ver. Ya entrando ya en materia, antes de nosotros poder hablar de lo que es el proceso de encuentro, antes de hablar de lo que fue el, la forma en la que Cristóbal Colón preparó lo que fueron los viajes de exploración, antes de hablar, por ejemplo, el papel, y memorices en este nombre, Toscanelli. Ya vamos a ver más adelante qué papel tuvo Toscanelli, los reyes de Portugal, y por decirlo yo, pues a mi parecer, pues la acción vergonzosa de Cristóbal Colón. Pues bien, eso es más adelante. Antes pues de hablar de todo eso, 500 años antes de la llegada de los españoles a América, llegó una sociedad a lo que es América. Ahora, antes de hablar de lo que son los nórdicos, para que me puedan entender, y algo que, porque en algunos todavía pues a veces me malinterpretan. Algo que debe de quedar claro, los que descubrieron América fueron las personas que emprendieron el poblamiento del continente a través de lo que son las rutas migratorias, hace 40.000 años antes de Cristo. ¿Se acuerdan de las teorías del origen del poblamiento de América? La teoría asiática planteada por Alex Harlitka y la teoría oceánica planteada por Paul Rivet. Entonces, esas personas que llegaron a América fueron las que descubrieron América, por consiguiente ellos tienen el mérito.
no lo tienen ni los españoles y no lo tienen ni los vikingos. Ya les voy a explicar cuál es el mérito que tienen los vikingos, pero en el caso de los primeros hay que tenerlo bien clarito. Fueron estas personas que realizaron el poblamiento. ¿Se acuerdan de las rutas migratorias? Vamos a ver, las recuerdan. El estrecho de... Ajá, las que, por ejemplo, los que emprendieron la travesía por el estrecho de Bering, Ujú. los que emprendieron la travesía, por ejemplo, Que bueno, las migraciones transatlánticas de Australia. eh, por parte de las islas polinesias hacia lo que es América del Sur, Australia, los que emprendieron también la ruta migratoria desde la península de Kamchatka en Rusia y cruzando por todo lo que son las islas Aleutianas hasta llegar a Alaska. Entonces, esos son los que tienen el mérito de los que descubrieron América, porque cuando ellos llegaron a América, ellos fueron los primeros seres humanos en llegar, porque América estaba deshabitada. Por eso hay una cuestión también con la llegada de ellos, de los primeros habitantes al continente, comienza lo que es la evolución histórica de América, 40.000 años antes de Cristo. Ahora, es muy diferente a la evolución geológica de América, que la evolución geológica de América ha durado millones de años, es decir, la formación del continente geológicamente, ahí las capas, las placas tectónicas y toda la cuestión de la geología, que eso ha durado millones de años. Pues bien, ahora, ¿cuál es el papel de los vikingos? Lo que se tiene claro y hay con certeza que los vikingos llegaron antes que Colón, eso está más que claro. Pero ellos tienen el mérito de ser los primeros europeos en llegar a América. Y aquí es donde vamos a observar quiénes fueron ellos. Los vikingos, en primer lugar, fueron una civilización nórdica. Vamos a buscar el mapa para que lo podamos ver. Eh, así es más fácil. De Noruega. Muy bien. Los vikingos, pues, fueron una sociedad, pues, que se estableció en el norte de Europa, en la península escandinava. Por eso le llaman también pueblos nórdicos. La, la característica que ellos tuvieron como sociedad y como cultura también es el hecho de que ellos pues tuvieron gran avance en lo que es la parte marítima. Por consiguiente, pues tuvieron esa ventaja en el hecho de realizar pues navegaciones y establecer nuevas rutas. Ellos, en primer lugar, emprendieron viajes de exploración hacia lo que es pues primeramente todo lo que es esta zona del norte de Europa y también lo que es pues Islandia y posteriormente Groenlandia y Terra Nova. Ahora, ya ubicados geográficamente ustedes de quiénes fueron, vamos a hablar en primer lugar, para poder hablar de los asentamientos vikingos en América, primero tenemos que analizar los asentamientos que ellos estuvieron en Groenlandia. Y ahí aparece, perdón, la figura de una persona, o bueno, este personaje es la forma más correcta. Este personaje se llamó Eric Thorvaldson. Eric Thorvaldson se caracterizó porque fue pues un reconocido explorador nórdico, pues que él había realizado muchas travesías de exploración, era un navegante, o sea, era una persona muy reconocida pues en el ámbito de ese tiempo para ellos. También le llamaban Eric el Rojo. Le decían Eric el Rojo por la razón de que era pelirrojo, pues, obvio, algo bastante obvio, pues, pero así era, así le llamaban. Y pues él, en el año 982 después de Cristo, él fue condenado por un asesinato que él cometió. Y producto de esa condena, o sea, la condena por ese asesinato fue un destierro de 3 años.
Entonces, como a él lo habían desterrado, cuando hablamos de destierro, estamos hablando de que él es un castigo o una condena que se le da a una persona en la cual se le expulsa de su tierra de origen y no puede ingresar. El destierro puede ser permanente o puede ser temporal. En el caso de él fue temporal. Entonces, él aprovechó ese tiempo para explorar. O sea, no perdió el tiempo, pues. Él exploró y producto de esa exploración, él descubrió Groenlandia, que fue la que vimos anteriormente en el mapa. Entonces, producto de lo que es el descubrimiento de Groenlandia, ya pues él pues comienza pues a promover lo que fue ya lo que es el poblamiento de la zona. Y ahí ya es cuando se asientan de forma pues ya permanente. Un segundito. 8:30, sí. Se asientan de forma permanente ya lo que son pues poblaciones de esta sociedad. Y fue así donde los asentamientos en Groenlandia se dividieron en tres facciones. El asentamiento oriental fue el asentamiento más grande, fue el primero. Y este asentamiento tenía más de 500 granjas, tenía monasterios, tenía conventos, tenía parroquia y la población era de más de 5,000 habitantes. Los dos asentamientos que le sucedían, el asentamiento medio y el asentamiento occidental, a su vez, sus poblaciones en cada uno de ellos rondaban los 2,000 habitantes. Entonces, esa era pues eh, la, 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 la característica. Esta gente en Groenlandia no estuvo permanentemente, porque su estadía en lo que es este continente pues fue fugaz. No fue fueron por algunas décadas. Entonces, vamos a observar de que en esencia, en total, prácticamente, pues su densidad poblacional en Groenlandia llegaba casi a los 10,000 habitantes. Ahora, estos asentamientos tenían, pues, eran sustentables. Sustentables en el sentido de que, pues, tenían, por ejemplo, de ahí, tenían, pues, una actividad económica. Ellos cazaban, la pesca, por ejemplo. O sea, había una dinámica, porque incluso había intercambios entre lo que eran Groenlandia y lo que era el norte de Europa. Entonces, había una buena dinámica. Ahora, la cuestión es que producto de lo que es este asentamiento, pues se da otro desenlace que lo vamos a ver más adelantito. Algo que se me había olvidado comentarles es que también los vikingos en Groenlandia estaban muy, muy bien avanzados. Incluso en lo que es la organización política tenían hasta su propia asamblea. Se le llamaba el Ting. Entonces, teníamos una sociedad que estaba asentada y que pues tenía pues un nivel complejo ya de organización, económicamente tenían definidas sus actividades, políticamente pues tenían una buena organización. O sea que había bastante, era pues como decir una mini ciudad primitiva. Cuando hablamos de granjas, estamos hablando pues de que producían algunas pues lo que eran aceites, porque ellos cazaban también para lo que es el aceite de ballena o lo que es pieles también, porque son unas zonas donde hay bastante predominancia de animales, oso polar, entonces lo que es también el marfil. Entonces, esa era una de las características de esta zona. Aquí tenemos una imagen de lo que era Eric Thorvaldson. Recordemos que en ese tiempo no había cámaras ni tecnología, entonces eh, lo más que se tenía pues eran grabados o pinturas. En el caso de él es un grabado aquí. Entonces, esta es una de las pocas, creo que es la más específica referente a lo que era él. Entonces, aquí, por ejemplo, en la otra presentación tenemos lo que es la distribución. Ustedes observan los puntitos que hay acá, jóvenes, en el mapa. Sí, Entonces, Sí. esos puntitos son cada uno pues de los asentamientos. O sea, era una buena cantidad. Ahora, había una situación en Groenlandia y es la siguiente. Como ustedes saben, Groenlandia pues se encuentra dentro del círculo polar ártico.
Por consiguiente, las zonas que están dentro del círculo polar ártico, casi la mayor parte del año, sus condiciones son de frío perpetuo. Es decir, de que no se, sus casquetes polares, o sea, no se descongelan. Ahorita lo único que los está descongelando es el calentamiento. Pues bien, entonces, el hecho es que al tener esas condiciones climáticas, no es propicia para el crecimiento de árboles. Recordemos que de los árboles pues se extrae la madera, y la madera era vital para la navegación, porque cuando los barcos llegaban a Groenlandia, a veces llegaban dañados, era una gran travesía. Si ustedes observan, es una ruta transatlántica. Llegar de Europa, del norte de Europa a Groenlandia, pues teníamos una gran travesía, y siempre los barcos a veces llegaban dañados, y por consiguiente se tenían que reparar para que ellos pudieran estar aptos para poder hacer los viajes de regreso. El detalle es que no tenían en la zona disponibilidad de madera. Por consiguiente, entonces se tuvieron que hacer más viajes de exploración para encontrar un lugar de abastecimiento, y que de esa manera se tuviera lo que es una cadena de producción. Y es ahí donde interviene lo que es, antes de mencionarles, aquí tenemos otro hallazgo en lo que es en Groenlandia. Aquí tenemos la piedra rúnica de Qingir-Torsuat. Esta piedra rúnica pues está pues en escritura celta, y pues es uno de los tantos hallazgos que se han encontrado relacionados con la presencia vikinga en lo que es Groenlandia. Entonces, este es un ejemplo de ello. Recordemos que para poder determinar nosotros la certeza de una teoría, pues se tiene que partir uno de lo que son evidencias. Y pues en Groenlandia, pues hay muchas. Entonces, debido a eso, se comienzan a hacer viajes de exploración más allá de Groenlandia. Y ahí, esos viajes fueron encabezados por el hijo de Erik el Rojo. El hijo de Erik el Rojo se llamaba Leif Erikson. Entonces, Leif Erikson también, al igual que su padre, siguió el mismo camino, y fue una persona que emprendió lo que fue pues viajes de exploración, exploró toda la circunferencia de lo que es Groenlandia, también lo que es la isla de Baffin al norte de Canadá, tuvo su recorrido. Y también pues él logró llegar hacia lo que es Terranova. Ellos la zona la bautizaron como Vinland, pero ya pues el nombre que quedó al final fue Terranova. En el mapa vamos a observar dónde queda Terranova. Si nos ubicamos, específicamente los asentamientos de ellos fueron aquí, en la parte sur de Groenlandia. Aquí en la parte sur. Y pues Leif Erikson, él pues exploró muchas zonas. Todo lo que es recordemos que Groenlandia es una zona bastante grande, pues. Y pues la isla de Baffin, y pues él pues todo lo que fue la península de Labrador aquí en Canadá. Y pues él, producto de esa exploración, pues logró ya establecer permanentemente ya lo que es un campamento en la isla de Terranova. Por consiguiente, con eso, él tiene ya pues el mérito de haber sido el primer europeo en haber llegado a tierra continental. Porque recordemos que ya aquí estamos ya continentalmente hablando, estamos ya en América. Tierra continental. Entonces, él estableció un asentamiento en lo que es la parte norte de esta isla. El lugar se llamaba Lanzaus. Ahora, vamos aquí a leer un poquito de lo que nos dice este parrafito. Quizás hay un voluntario que nos quiera leer. Vamos a ver, hágalo entonces. Tiene la palabra. Asentamientos vikingos en América. Los vikingos, aparte de llegar a explorar algunas áreas del Atlántico Norte y Groenlandia, estos llegaron a Terranova, en el extremo norte del actual Canadá, a partir del 1000 después de Cristo, de la mano del explorador vikingo Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. Con certeza, podemos decir que los vikingos llegaron a la isla de Terranova basándose en los descubrimientos realizados en Lanzaut Mirau.
un pequeño asentamiento vikingo que construyó el primer hallazgo de un campamento europeo en territorio continental americano, 500 años de la llegada de Cristóbal Colón. El asentamiento estaba formado por lo menos 8 edificios, por al menos 8 8 edificios, edificios. 3 viviendas, una forja, un aserradero para abastecer a un astillero y 3 almacenes. También se documentaron un centenar de objetos de manufactura típicamente vikingas. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Entonces, aquí lo que nos está explicando, en primer lugar, cuando Leif Erikson pues explora y se asienta, pues prácticamente pues él podría decirse de que pues fue la primera persona europea en llegar a América. Y el asentamiento pues en la zona se llama Lanzaus. Lanzaus pues prácticamente se caracteriza porque es el único asentamiento comprobado que se tiene conocimiento de los vikingos en América. Cuando decimos comprobado es porque ya se ha analizado, las evidencias que hay ahí se han examinado y pues se haya constatado de que sí pertenecieron a ellos y que corresponde al tiempo de ellos. Recordemos que en la parte científica pues tenemos la datación con radiocarbono 14 y los restos que ellos han dejado ahí. Recordemos que cuando una sociedad se establece en un lugar determinado, siempre hay vestigios de lo que se hizo. Restos de construcción, objetos, o cuando también hablamos de restos óseos. En el caso entonces en Lanzaus, podría ser, aparte, pues ahí se estableció por un cierto tiempo Leif Erikson, pero el papel que cumplió Lanzaus fue en primer lugar es servir como un lugar de abastecimiento para abastecer el astillero que había en Groenlandia. ¿Por qué? Porque la zona donde estaban ahí en Lanzaus es una zona donde ya se pueden encontrar árboles. Por eso es que ellos tenían un aserradero, porque ellos pues transformaban la madera y luego era enviada a Groenlandia, donde ahí pues se utilizaba para suministrar el astillero y de esa manera pues reparar los barcos que estaban pues llegando permanentemente. Recordemos que llegaban, o sea, los barcos no es que llegaban pues cada cierto tiempo, pero teníamos un tráfico permanente. Entonces, ese fue el papel que tuvo el Lanzaus. Y aquí lo otro, eso fue 500 años antes de la llegada de Colón, porque exactamente ellos se establecieron en el año 1000 después de Cristo. Entonces, ese fue el papel que tuvo el Lanzaus. Aquí tenemos más adelantito una imagen de lo que es Lanzaus. Aquí pueden ver en el mapa pues el puntito rojo donde es Lanzaus, Midux. Y aquí en esta otra imagen tenemos o sea, ese es el asentamiento original. Lo que pasa es que el gobierno de Canadá pues lo ha reconstruido exactamente a como era o sea, es una reconstrucción. Es como vaya, cuando en el caso de Rosalila, o sea, así eran, por ejemplo, la distribución de los edificios y todo, de cómo era ese asentamiento. Entonces, podremos decir de que esto es prácticamente la muestra y la evidencia de lo que fue prácticamente el primer asentamiento vikingo en América. Por consiguiente, ellos tienen el mérito de ser los primeros europeos en llegar a América. No descubrir, tengamos cuidado, los que hicieron eso fueron los primeros pobladores que poblaron el continente 40,000 años antes. Entonces, en el caso de los vikingos, ellos fueron los primeros europeos. Después, pues, llegaron los españoles y las demás potencias. Pero en el caso de ellos, pues, ellos tienen esa. Y aquí tenemos una imagen de quién era Leif Erikson. Como igual les había dicho con Erik Thorvaldsen, solamente tenemos pinturas y grabados. Y una cuestión que me dio bastante interés en agregarlo, porque igual a veces pues se dice, el profesor inventa y no, esto lo dice la historia. En muchas ciudades de Estados Unidos y de Canadá hay estatuas en relación a lo que es el personaje de Leif Erikson.
tanto en lo que es Boston, muchos estados de Estados Unidos, pero los estados norte, del norte, y también pues en algunas zonas de Canadá. Y un ejemplo de esto pues es una estatua que está, hay muchas, pero yo solamente decidí agregar una solamente por el meramente representativo. Esta es una estatua ubicada en Minnesota, frente al Capitolio, en el estado de Minnesota. Pues y ahí está la estatua hecha pues en honor a Leif Erikson. Entonces él tiene ese título y él pues es en esencia pues el primer europeo en establecer lo que es un asentamiento en lo que es pues América. Entonces, en eso consistió ahora, el tiempo en el que estuvo este asentamiento fue fugaz. Lo más que se maneja, pues, un aproximado de 10 o 15 años, lo más, lo que tuvo ese asentamiento. Y pues, si ustedes se preguntarán, pues, ¿qué generó que el hecho? Porque después los vikingos abandonaron Groenlandia. Y lo abandonaron debido a que las condiciones climáticas se empeoraron por las grandes heladas que se dieron posteriormente y que hacían prácticamente imposible vivir ahí. Entonces, a raíz de eso, pues ellos pues, fueron abandonando poco a poco los asentamientos de lo que es Groenlandia. Entonces, ese es un ejemplo de lo que fue, pues, en esencia, pues, la presencia de los vikingos. Ellos, repito, 500 años antes que Cristóbal Colón llegaron a América. 500 años antes. Bueno, a continuación yo les voy me interesó mucho y a mí me gusta integrar muchas cosas a la hora de tocar lo que es un tema. Y esto con el objetivo de que podamos tener quizás, en primer lugar, pues una idea más amplia, pero es bueno uno nutrirse de algunas cositas. Lo que les voy a presentar a continuación, perdón, es algo que todavía no está probado. No hay evidencia de eso. Es meramente pues una historia. Los personajes de esta historia sí son reales. Alonso Sánchez de Huelva y Jan Cousin. Ellos son reales. Entonces, repito y quiero que me escuchan. Esta pequeña historia es en relación a cómo Cristóbal Colón tuvo la idea de llegar a América. Entonces, esto ha circulado, pues, como dentro de las historias, tanto de marineros, pues, como una leyenda. Por eso les digo yo que todavía no hay no hay evidencias que respalden estas aseveraciones. En cambio, con lo de los vikingos, sí, pues ustedes vieron que hay sustento científico de eso. Pues bien, podríamos decirlo esto como un paréntesis solamente, pero que sí tiene relación con la clase y con el tema porque estamos hablando de Cristóbal Colón. ¿Quedamos así? No me vayan a malinterpretar, por favor. Lo considero como una historia fantástica y que vale la pena que nosotros conozcamos para que pues a veces pues usemos nuestra imaginación y podamos pues tener pues alguna idea y alguna opinión. Vamos a ver qué opinión tenemos sobre esta historia. Pero les repito, los personajes son reales, fueron marineros y fueron exploradores que existieron. En el caso de Alonso Sánchez de Huelva, marinero español, y lo que es Jan Cousin, que es pues francés. Bien, entonces veamos acá. Les voy a mencionar la historia. Alonso Sánchez hacía frecuentes viajes hacia lo que es Inglaterra, las Islas Canarias y Madeira. En una travesía entre estos dos últimos lugares, él iba en un navío pequeño, iba pues con pocos marineros y pues fue sorprendido por lo que es una tormenta. Esto hizo que se le desviara de su curso y que su barco quedara a la deriva en lo que es pues el océano Atlántico. Producto de eso pasó varias semanas y la embarcación estaba dañada a la deriva. Con el paso del tiempo, ellos avistaron tierra, ya tenían pues meses,
y avistaron tierra, y pues el lugar que avistaron fue una isla, lo que se supone que pudo haber sido la isla de, bueno, lo que hoy es República Dominicana y que en aquel tiempo le nombraron como la Española. Es decir, que cuando estamos hablando de la Española, estamos hablando de América. Entonces ellos llegaron a un puerto extraño que estaba construido pues por indígenas. Ellos desembarcaron, los indígenas fueron amistosos con ellos y los recibieron y los trataron bien. Después ellos estuvieron 2 semanas recuperándose de lo que había pasado y luego volvieron a emprender el viaje de regreso. En el viaje de regreso pues también estuvieron pues en varias semanas, pero lograron encontrar el curso, llegando así pues a tierra, a lo que es pues su lugar, específicamente Puerto Santo. Se supone de que ahí estaba residiendo Cristóbal Colón. Y pues cuando Alonso Sánchez de Huelva atraca en lo que es el puerto, el barco ya venía muy dañado y él venía ya agonizando, venía muriendo. Me imagino pues el tumulto, el alboroto de la gente, ¿verdad? Y ahí estaba Colón. Y la historia cuenta de que él pues, me imagino, puede que ellos ya se conocían, no sé, pero la historia cuenta de que Alonso Sánchez de Huelva le dijo a Colón lo que había encontrado en secreto. Y le dio, pues, en teoría, pues, la descripción pues, y la ruta de lo que había encontrado. Cuando Colón se da cuenta de esto, obviamente que el hombre queda, pues, anonadado. Y, o sea, dijo, acá hay una oportunidad. Entonces, él atacabos. ¿Por qué digo de que atacabos? Porque también, tiempito atrás, andaba circulando en el entorno otra historia, que era la historia de John Cousin. Entonces, Colón ya manejaba esa historia porque ya había pasado con John Cousin. John Cousin fue un marinero también que realizaba viajes de exploración, pero él se concentraba pues específicamente en las costas africanas del Atlántico. Pero a John Cousin le sucedió casi lo mismo que a Alonso Sánchez de Huelva. Y John Cousin cuando iba pues en su trayecto, pues cuando él fue sorprendido también por una tormenta. Y fue una tormenta, pues según lo que cuentan, pues brutal, que al punto de que los dejó a la deriva. Y pues de tiempo de andar perdidos, lograron encontrar tierra firme. Y el lugar donde pues llegaron, donde llegó John Cousin con sus marineros, donde lo que según cuentan ellos, fue la costa de Brasil, lo que hoy conocemos como Brasil. Ahora, en el barco, John Cousin pues andaba con sus marineros y en ese barco también andaban lo que son los hermanos Pinzón. Los hermanos Pinzón son los marineros que acompañaron a Colón ya en sus viajes de exploración. Lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, pero con John Cousin estaban los hermanos Pinzón. Pues bien, esa era la historia que ya andaba circulando y que Colón ya la conocía. Por consiguiente, Colón se va al lugar donde supuestamente estaba atracado el barco de John Cousin en el puerto y se va a entrevistarse con los marineros de John Cousin para indagar. Y los marineros pues le dan la versión de lo que pasó y también le dicen, y se supone que ahí conoció o tuvo la noción de lo que eran los hermanos Pinzón. Entonces, se supone que a raíz de esto, según cuenta esta historia, claro, es una historia pues que no se tiene pues ninguna evidencia. Según cuenta esta historia, fue así que Cristóbal Colón obtuvo la idea de emprender y de organizar lo que fueron los viajes de exploración. Una aclaración también, no vamos a desconocer también las condiciones políticas y económicas que Europa estaba viviendo y por consiguiente también vamos a analizarlas y que tuvieron su nivel de incidencia en eso. Pero en el caso de lo que se maneja, pues, esta es una historia.